Francis. Y bueno, pues también esta jornada, hubo una interesante entrevista en Escenarios Políticos, Francis. Así es, escenarios políticos con Jaime Valdés y ahora el tema es renovación panista. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Francis. Muy buenos días, Max. Buenos días. Buenos días al auditorio, un gusto saludarles. Y bueno, el sábado anterior, el líder nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, hizo un anuncio en el marco de la presentación de un nuevo logo de ese partido y de una campaña de relanzamiento donde predominó el propósito de reencontrarse con la sociedad y con su ideología. Y hay que recordar, Francis, Max y estimado auditorio, que el Partido Acción Nacional es el segundo partido posterior a la revolución con reconocimiento en el marco de una ley electoral después del PRI. Antes el Partido de la Revolución Mexicana, cuando surgió, y hace 86 años que precisamente el PAN nace como la antítesis del PRM, digamos, con una ideología, ahora PRI, con una ideología pegada al humanismo cristiano, enmarcado en lo que se ha denominado tradicionalmente un partido de derecha. Y es el motivo que más extrañeza nos causó en las pasadas y más recientes elecciones presidenciales y las subsecuentes en estados y municipios, porque si su génesis, la del PAN, estuvo cimentada como oposición al actual PRI, hicieron una coalición con para enfrentarse a Morena, lo cual fue muy cuestionado por la opinión pública, que lo hizo ver pues como un partido pragmático, apegado a la conveniencia política y alejado de sus principios. Y el otro anuncio hecho por el presidente nacional del PAN fue que pondrán fin a las coaliciones, ya sea con el PRI o con cualquier otro partido, y expresó, no entre líneas, sino muy claramente, que si de una alianza se tratara, bien podría ser esta con candidatos ciudadanos que tengan el reconocimiento de la sociedad. Fue un viraje de 360 grados. Y si me lo permiten, Francis, Max y auditorio, entraré al terreno de las hipótesis, o como dijo Krill, del sospechosismo, de los por qué la cúpula panista pudo haber tomado esta decisión. La primera, y con respecto al fin de la alianza o coalición con el PRI, es que ya el efecto espejo se les estaba convirtiendo en un problema, es decir, ya los electores no distinguíamos entre ambos partidos, sino que lo asociábamos como un solo ente, y lo negativo que ocurrió en el PRI se le asocia directamente al PAN. Y viceversa. Exactamente. El PRI tiene en Alito Moreno un presidente muy polémico, pues que ha sido blanco de críticas al interior de su propio partido y que ha provocado desbandadas de personajes reconocidos que ahora militan en otros partidos, sobre todo el Movimiento Ciudadano. Está también en la mira del actual régimen, y todo lo que pudiera decirse de él tendría efectos en el PAN, y de ahí creo que se deriva este replanteamiento y ese desmarque. Y también se suma a lo anterior la postulación de candidatos que pudieran tener desgaste, alguna mala fama pública, y me refiero pues en todos los estados y municipios, o antecedentes negativos. Y la segunda hipótesis es que el Partido Acción Nacional está aprovechando la coyuntura y la cascada de resultados negativos que el gobierno federal, encabezado por Morena, que le han generado un importante desgaste entre los electores. Está el huachicol fiscal, la red de corrupción en el sector de las aduanas, la complicidad de funcionarios con la barredora, la desaparición de órganos autónomos, la elección del acordeón para el Poder Judicial, la reciente eliminación del amparo y la falta de reacción ante fenómenos y sus desastres, entre otras cosas, ¿no? Y pues Morena falló a sus principios, a una narrativa propia que está siendo sujeta a la falta de credibilidad entre la población. Actos de corrupción principalmente son los que empañan de manera significativa los propósitos con los que ganaron la presidencia de la República con López Obrador y la actual presidenta.
El no somos iguales ya no impacta y no hay nada para compararse con los de antes. Su base seguirá siendo un conglomerado social que, bueno, seguirá recibiendo apoyos. Y será interesante lo que ocurra de ahora en adelante, más porque el PRI se quedará sin un aliado importante y eso obligará también a modificar sus esquemas. Y hay que decirlo, para el PRI también pudiera ser un área de oportunidad, ir solo ya en las elecciones y replantearse de qué manera van a entrarle a las contiendas y a la competencia electoral. Y con este anuncio se abre pues en el PAN también la incorporación de candidatos externos, que ante una ley que les otorga poca ventaja para competir como candidatos independientes, podrían ser postulados por el PAN en un marco pues de mayor equidad. Finalmente, lo que podríamos comentar es que se vislumbra en el escenario político del 2027 la participación del PRI, PAN, Partido Verde de forma independiente en la candidatura a gobernador, hablando de Colima, y la visible ventaja de Morena ante el fin de la alianza PAN y PRI. Hay que esperar a ver qué reacción tiene el PT, pero ya está tomando color el tema. Jaime, este proceso obviamente que también, la parte de esto ha sido como muy provocador, no sé si lo consideras así, que sea muy provocador para llamar la atención. Bueno, tanto llamó la atención que la presidenta de la República, en medio de todas las crisis que tiene este gobierno y de la propia Morena, en medio de todas sus crisis, se dedicó incluso a criticar que por qué lo habían hecho en esa fecha, justo cuando estaba esta tragedia. Y bueno, ya salió a contestarle Jorge Romero, que dijo, bueno, pues todo el tiempo estamos en problemas en este país. ¿Cuándo le íbamos a dar a conocer, verdad? ¿Cuándo íbamos a poder hacerlo, no? Sí, claro, ¿no? Y es que hay que también hacer un comentario a ese respecto. Sí. Pero bueno, ha sido muy positiva la salida de la presidenta de la República a atender el lugar del desastre que causó ese fenómeno meteorológico, las lluvias. Pero también hay que criticar lo que hacía el expresidente Andrés Manuel. Sí. Él no iba a encontrarse con las personas. Por eso ahora le aplauden que haya ido, porque porque el anterior no iba. Sin embargo, No pues iba. la reacción que tuvo como que no fue muy afortunada cuando se le reclamó, ¿no? Incluso hay memes en donde se ve callando a la gente. Sí, muy intolerante, pues, o sea, y es que, Contrastes. bueno, como que hizo falta que mentalizar un poquito, bueno, que iba a enfrentarse a Claro. una sociedad, pues, que estaba molesta, que tenía, pues, Está dolida por mucho lo que acaba de pasar. dolida, exactamente. Y bueno, creo que lo que yo percibí cuando escuché a la presidenta fue como que le dio su rebanada de pastel al PAN de lo que le tocaba al gobierno, ¿no? Porque en ese sentido, bueno, quien tiene el poder, el dinero, los recursos, la ciencia, las instituciones para reaccionar frente a un evento de esa naturaleza, pues no son los partidos, es el Estado, o sea, los partidos están haciendo su chamba, ¿no? Ellos aparte andan en otros, porque por ejemplo, si nos ponemos a hablar de desatención o de falta de atención, se estaba aprobando una ley hace unos días de presupuesto o un dictamen y Cuauhtémoc Blanco andaba cascareando allá jugando tenis, echando raquetazos, ¿no? Entonces digo, son cuestiones que nos muestran un México pues con muchos contrastes, con diversas formas y ópticas. Lo cierto es que pues bueno, lo político es lo que está prevaleciendo y en ese sentido del relanzamiento del Partido Acción Nacional, pues yo creo que también es una oportunidad o una última oportunidad que como partido tiene, si no, pues obviamente va a tener que padecer las consecuencias
consecuencias de un futuro pues muy incierto, negativo pues principalmente, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a ver de qué están hechos y cómo reaccionan en las elecciones que vienen. Así es. Escenarios, dime. Y fíjate esto que comentas, Jaime, de Cuauhtémoc Blanco, pues la verdad es que eso es una burla para la gente. No es posible que él allá en su juego y quiera votar a favor de... No. Ese no es el problema, Francis. No sé si... Cuauhtémoc Blanco solamente habló para marcar su asistencia, que no le descuenten. Le preguntan el sentido de su voto, ¿por qué lo estaba realizando? Pues el vato no estaba ahí. Ya no volvió a contestar. Claro. Ya no volvió a contestar. Ese es el problema. Sí. O sea, el problema no es que es más, incluso hasta que estuvieras jugando pádel. Pero el sentido de tu voto lo tienes que manifestar. O por lo menos estar al pendiente de qué es lo que está ocurriendo en la sesión. Pero además, ¿tú crees que está distraído él con su juego? Le interesa otra cosa, no le Claro. interesa lo que se esté tratando o discutiendo en el pleno. O sea, la verdad es que eso debería ser indignante para la población. No, Hay no que tener mucho no es ojo. indignante, Francis. Es normal ya. O sea, estamos normalizando la actitud de los partidos, que si ya nos atamos con el PRI, ya nos atamos con el PAN, ahora nos estamos atando de Morena. Ese es el Y eso problema. que mencionan de que no somos iguales, pues ya la gente no sabe si son iguales, si son peores o mejores, ¿no? Pues, No, y lo más lamentable porque es que, porque no ser igual, puede ser que no seas igual porque eres peor, o no seas igual porque eres mejor, ¿no? Pero pues ahí la balanza se inclina más hacia el lado negativo. el problema es que te dan una curul para que levantes el dedo y ni eso. Y ni eso puede Ni hacer. eso. Está bien. Sí, es lo más triste, ¿no? Y sobre todo, pues, el chequecín ahí de la quincena. Que no falla. Dicen no unos, falla. no, pues Cuauhtémoc ya tenía dinero, él no lo ocupa, no, pero ocupa impunidad. Ocupa impunidad Sí. para que no le llegue la ley. En los hechos, Sí. por ejemplo, como el caso de la denuncia por violación, por intento de violación, Ajá. Sí, y por el saqueo a las finanzas públicas del gobierno del estado de Morelos. En fin. Muy bien, Jaime, gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto saludarles. Buen día. Gracias, Buen igualmente. día. Buen día, gracias. Ahí está. Y felicitaciones a Jaime Valdés porque esta semana debutó en estos días pasados debutó como abuelo. Por segunda vez. Su Felicidades. segunda vez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Daniela Itzae. Muy bien. Un abrazo para ti y abrazo para Chela. Abrazo. Gracias, muy amables. La pausa, regresamos con más información.